Muy buenas, soy Luis Caballos y bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Interpretación. Hoy va a tocar hablar sobre el teatro amateur, el gorro. Un segundo. Esto está guay, ¿eh? A ver. ¡Wow! ¡Ja! Va. ¡Wow! Ah. ¡Hostias! Bueno, bienvenidos a Hablemos de Interpretación. Hoy estamos aquí en un programa más. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Hoy toca hablar sobre Me he hecho daño tú. Sobre el teatro amateur, de cómo comenzar como asociación cultural y pasarlo y evolucionar hacia una compañía profesional. Y lo vamos a hacer a mano de Alberto Giner, un gran profesional del sector que nos va a hablar de cómo fue su experiencia en esa evolución teatral. Personalmente le guardo mucho respeto, mucho cariño porque fue mi preparador para las pruebas de acceso en la SAT de Murcia, también fue director mío y compañero, así que no voy a dar más la chapa, vamos a pasar ya directamente a la entrevista, el cual también haré una pequeña presentación sobre él. Pero antes de todo quiero deciros que si no lo habéis hecho, seguidme en mi cuenta de YouTube, iBooks, Spotify, también en TikTok, y bueno, yo creo que ya nos vamos a darle más vueltas y vamos a empezar. Voy a teletransportarme. 3, 2, 1. Un segundito, sí que es cierto que antes de continuar quería recalcar que de verdad si os gusta lo que hago, si os interesa, si me escucháis, me apoyaréis un montón si le dais un me gusta y si le dais a suscribiros, que está abajo a vuestra izquierda, que se viene abajo a mi derecha. No, bueno, que está abajo. Dale a suscribiros, por favor, si os gusta lo que hago y me escucháis, porque me apoyáis un montón, me ayudáis a que siga haciéndolo y a crecer y a que cada vez me escuche más gente, que sería un placer. Así que, bueno, ya no molesto más y vamos a la entrevista. Zazú, Sí, Alteza. llévate a Nala. Tengo que dar a mi hijo una lección. No como un amigo. Ni siquiera me llamas padre. Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las... Tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza. ¿Y si nos ofendéis? ¿No vamos a vengarnos? Si en todo lo demás somos iguales, Es lo también en único eso que somos lo seremos. capaces de percibir, que trasciende las dimensiones del tiempo y del espacio. Tú mataste. Miedo es el camino hacia el lado oscuro. Yo te ayudaré a llevar esta carga, Frodo Bolsón. Muy buenas, soy Luis Caballos y bienvenidos otra vez a Hablemos de Interpretación. Es un placer, como siempre, estar aquí con todos vosotros una semanita más. Y hoy toca hablar del teatro amateur, de cómo formar y qué pros y contras tiene una asociación amateur, y de cómo y cuándo podemos llegar a transformarla a una compañía y qué pros y contras puede tener. Lo vamos a tratar con un profesional en el sector que se llama Alberto Giner, que ya, bueno, él se va a presentar ahora en un rato, que está aquí presente. Y bueno, es director, es actor, es guionista también. Podríamos decir que eres productor. Sí, soy todo. Claro, es... No, es- un poco Juan Palomo, ¿no? Un poco el hombre de teatro, yo creo que, o la mujer de teatro, en provincias al final acabamos encargándonos un poco de todo. No es lo mismo que Claro. la capital, que cada uno pues sí que quizá tiene su labor un poquitín más definida, pero cuando haces teatro en provincias muchas veces acabas abarcándolo pues quizá todo. Claro, te toca ser autosuficiente. Y bueno, también fue personalmente el que podemos decir, me preparó. También fue director mío, pero fue el que me preparó hace 6-5 años para las pruebas de acceso de la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia. Y bueno, personalmente yo acabé muy contento porque entré. Claro. Así que bueno, yo ya me voy a callar. Como siempre, si no lo habéis hecho, podéis seguirme en Spotify, en iBooks, en TikTok, en Instagram @LuisCaballos, en mi blog Hablemos de Interpretación. Y si os gusta y me escucháis y bueno, y sobre todo os gusta lo que hago, suscribiros por favor a mi página de YouTube. Y ahora sí que sí, empecemos. Alberto, pues un placer, pues yo ya me voy a callar, así que te voy a dejar a ti presentarte. Cuéntanos un poquito. Pues nada, soy Alberto Giner, soy actor, director y dramaturgo y además pues soy la cabeza pensante, por decirlo de alguna manera, de la compañía Enclavados Teatro.
Me licencié en arte dramático, en especialidad en el musical, en la Escuela de Arte Dramático de Murcia, hace ya muchos años, no voy a decir cuántos porque la verdad es que tampoco tengo la cuenta, pero hacía mucho. Y desde que terminé la carrera, pues empecé con Enclavados Teatro, que es mi compañía aquí en Alicante, y ahí vamos. Mezclo mi labor teatral con mi labor en formación, también en artes escénicas, por supuesto. Desde que terminé la carrera he seguido dando clases a adolescentes, preparando pruebas de acceso para escuelas superiores y pues un poco peleando día a día por buscar un huequecito, que en provincias muchas veces es complicado el poder vivir de la cultura o del arte, como en nuestro caso. Claro. Y nada, ese es un poco mi resumen de quién soy yo y qué soy. Muy bien. Porque tú decidiste quedarte aquí en Alicante por... Sí, realmente yo creo que no fue una decisión, y muchas veces me lo planteo en plan de ¿por qué me quedé? ¿Por qué no me fui? Porque es muy jodido, perdón la palabra, ¿puedo? Sí, bueno, sí. Un poquito. Bueno. Sí. Sí, no. Es muy complicado vivir del teatro en provincias, eso lo sabemos todos los que lo intentamos, pero yo creo que no fue una decisión premeditada, sino que terminé la carrera, el último año de carrera ya estaba en gestación en Enclavados Teatro, estábamos ya empezando, teníamos nuestras funciones por aquí, y no vi necesario irme de aquí, porque estaba ya trabajando en el teatro, sin necesidad de irme de mi ciudad. Entonces, pues eso, seguí peleando por buscar un huequecito y porque Enclavados encontrara un poco su lugar. Y no me arrepiento, a veces me da un poco el bajón, porque sí, porque ves que hay muchas menos posibilidades, que la oferta es mucho menor, a nivel castings, a nivel obviamente televisión, cine, pues te tienes que ir siempre a recurrir a Madrid, Barcelona. Pero bueno, si peleas y si eres perseverante y no tienes, no sé cómo decirlo, no tienes miedo a ejercer otras labores teatrales que no sean únicamente la interpretación o la dirección, pues se puede vivir del teatro en provincias, obviamente. Bueno, es que al final tampoco... Nunca es tarde, ¿no? De que en algún momento... Por supuesto, yo nunca he cerrado la puerta de irme a Madrid, no es que no quiera irme a Madrid o a Barcelona, simplemente que no lo vi necesario. Claro. Pero obviamente si me surgía la oportunidad de repente de pues yo qué sé, un papel súper importante o no importante, pero que me aporte lo que yo necesite, pues no tendría ningún problema en hacerlo, claro que sí. De hecho, hace poco con tu última obra, fuiste, ¿no? Estuviste una semana. Sí, normalmente intentamos con todo lo que hacemos viajar a Madrid y que se nos vea allí de alguna manera. Es complicado porque el circuito de Madrid es muy cerrado, o muy cerrado para la gente de Madrid, por decirlo de alguna manera. Pero siempre intentamos estar allí, que se nos vea y sobre todo por también lo que supone a nivel prensa, a nivel crítica, etcétera, que nos interesa también. Vale, bueno, pues ahora ya entrando un poquito en el tema, pues cuéntanos un poco cómo fue el comienzo para montar la... Porque empezaste como asociación. Sí, realmente Enclavado surgió en tercero de carrera con varios compañeros de clase que surgió la necesidad de contar cosas. Estábamos en formación, estábamos en la carrera, pero necesitábamos poner en práctica por lo que estábamos aprendiendo y subirnos a un escenario y contar las cosas desde nuestra voz y como queríamos hacer. Entonces yo propuse el juntarnos y el empezar a jugar, de alguna manera, sin más, sin pretensión de estrenar y sin nada, pero jugar, improvisar e ir creando algo que poco a poco fue nuestro primer espectáculo, que se llamó 5 y no dejar nunca de amarte. Lo estrenamos en tercero de carrera, aquí en Alicante, y obviamente para poder estrenarlo pues teníamos que tener algún tipo de figura jurídica o legal para poder pues, facturar, para poder ir a un local y decirle hola, somos una compañía y queremos estar aquí. Y entonces lo más sencillo era hacernos asociación cultural, porque de alguna manera nos permitía probar, nos permitía no tener que invertir ni capitalizar el sueño que estábamos haciendo. Y eso fue lo que hicimos, lo registramos como asociación cultural sin ánimo de lucro para poder empezar, y así nos mantuvimos los primeros años hasta ver que pues, era algo en lo que creíamos y por lo que queríamos luchar, y que de alguna manera ya teníamos un pequeño circuito creado, habían teatros que ya nos conocían, que nos llamaban, que contaban con nosotros, y eso me permitió a mí particularmente dar el salto y convertirme en autónomo para que Enclavado pudiera pasar a ser una compañía profesional y facturar de manera profesional y entrar en un circuito más profesional. Claro. ¿Y te pusieron alguna barrera o alguna traba al principio para montar una asociación o encontraste algún inconveniente? No, realmente el tema es un tema más burocrático que de cualquier otro tipo. Es cuestión de eso, de ir a Hacienda, de registrarlo de manera legal y correcta, con tu CIF, con tus cosillas, y a partir de ahí pues sí que a lo mejor las pegas te las encuentras cuando vas a vender tu producto.
porque normalmente pues se menosprecia el trabajo amateur. Yo siempre intentaba que no se nos considerara como amateur, sino que se nos considerara semiprofesionales, por decirlo de alguna manera, porque éramos gente licenciada con nuestro título de arte dramático, profesionales en ese aspecto. Lo que pasa es que no había una figura legal que nos demostrara que éramos profesionales de cara a los teatros o a las administraciones públicas que nos contrataban y tal. Sí, porque ahora hablaremos un poco de ello, pero comprendo que es complicado, sobre todo al principio, ir directamente a crear una compañía profesional. Obviamente, sobre todo a nivel económico. Justo es cuestión de inversión. Si obviamente alguien tiene un colchón de dinero importante y puede hacer esa inversión de entrada, genial. Pero si no, es muy difícil porque los cachés son más altos, el gasto, pues en mi caso, por ejemplo, que soy autónomo, pues cuota de autónomo todos los meses, impuestos, todo los gastos de contratación de cada actor, técnicos, etcétera, pues al final los cachés suben, todo sube y se complica más, claro, que si en una asociación que no tiene gasto, más que pues los gastos que suponga el alquiler de furgoneta o etcétera, etcétera. Claro. Y aunque ya lo has mencionado un poquito por encima, pero ¿podrías decirnos más específico qué beneficios tiene el tener una asociación? O sea, el por qué es necesario, quizás si tú quieres montar un espectáculo, aunque sea empezar como asociación. Realmente necesario es en cuanto a que tú lo quieras mostrar. Porque obviamente cada uno puede montar su espectáculo, trabajar con sus amigos, sus colegas, juntarse, crear su grupo y empezar. Pero a la hora de llevarlo a un circuito de sala, pequeña, grande, mediana, como sea, necesitas esa figura legal de alguna manera, ya sea profesional o no. Entonces la manera más sencilla antes de dar ese salto profesional obviamente es tener un CIF de asociación, ya sea cultural, juvenil o como sea, que es muy fácil de conseguir, que simplemente son unas tasas que hay que pagar, que no sé si son 30 euros únicamente, pero eso ya te implica el poder tener un número de cuenta para poder facturar y que esa administración te ingrese lo que tenga que ingresarte y de alguna manera tener una protección legal para lo que tú vas a hacer. Comprendo. Simplemente. ¿Y tú estuviste, me han dicho, como 3 años? 3 años, no, muchos más. Como asociación. Realmente, como asociación, estuvimos prácticamente los 8 primeros años comprendo, de vida. Comprendo. Porque también, pues, en mi caso, yo me he dedicado a la formación desde que terminé la carrera. Eso ha sido lo que me ha dado de comer, lo que me ha mantenido. Y enclavados, pues, era de alguna manera un aporte extra. Entonces, cada año, pues, poquito a poco íbamos consiguiendo mayor número de bolos, íbamos conociendo plazas en las que ya nos asegurábamos una función, hasta que teníamos un número mínimo de bolos que nos permitió hacer esa inversión de pagar una cuota autónoma mensualmente. Comprendo. Muy bien. Y sí que es cierto que también hay, me parece que ya lo estuvimos hablando hace tiempo, que hay certámenes de teatro, ¿no? Que sí que te exigen que a lo mejor o sea solamente teatro amateur como asociación, o ya hay otros que se cierran a una compañía profesional, ¿no? Realmente la mayoría de certámenes, porque en todo el panorama nacional hay muchísimos, y la mayoría son para compañías amateur, que me parece muy guay, porque ya que no tienen entrada en ese circuito profesional de sala, pues de alguna manera que tengan un apoyo desde la administración para poder coexistir, y porque es una manera de crear cantera también y de que en un futuro existan compañías profesionales con un recorrido y con una base importante. Claro, que al final funcionan como trampolín un poco, ¿no? Justo. Para que te vean, para que te subvencionen. Por supuesto, también hay certámenes, muestras, ferias de teatro profesional que se dedican, pues más que nada también a crear ese mercado y a que los programadores conozcan a las compañías, a que las compañías de una provincia se conozcan en el otro extremo del país. Pero yo creo que deben de existir y son muy necesarios los dos tipos de festival, tanto los destinados a compañías no profesionales como los profesionales. Muchas veces incluso desde el mundo profesional nos quejamos del intrusismo, de que hay compañías amateur que nos quitan el trabajo a los profesionales porque son más económicas, porque sí, es cierto que hay gente que se acoge a la figura amateur por comodidad, por abaratar gastos, y lo que está haciendo es perjudicar a los que sí que estamos haciendo ese aporte económico para defender nuestro trabajo. Entonces es una línea muy fina, pero que es difícil de borrar a veces. Sí, comprendo. ¿Y cuál fue el momento, aunque ya lo he mencionado un poquito antes, ¿no? Pero cuando decidisteis dar el salto ese y transformarlo en compañía profesional? Pues únicamente era la necesidad de poder entrar a un circuito sin necesidad de que nos consideraran menos. Puede parecer un poco feo, pero el hecho de tú llevar un CIF no profesional, pues de cada programador siempre va a ser como... Puede gustarme tu trabajo, pero no eres profesional. Solo porque tu CIF lo dice. Aunque tengas una carrera detrás, aunque lleves 10 años subiéndote a un escenario, pero parece que no se te termine de considerar. Entonces llegó un punto en el que pues queríamos que se nos considerara.
como nuestro título decía y como nuestra experiencia decía. Entonces pues decidimos arriesgar y tirar para allá, y de alguna manera también pues los años de experiencia nos dieron la confianza de poder subir esos cachés, porque el hecho de hacer profesional pues implica que tienes que subir los precios de tu producto, que tienes que encarecer todo un poquitín más. Entonces al principio como que te da reparo el decir, ¿cómo voy a cobrar ese dinero por mi trabajo si yo todavía no tengo esa experiencia o tengo ese recorrido o ese bagaje? Pero llega un punto en el que tienes que ser también un poco... honesto contigo mismo. Sí, honesto, incluso a veces puede parecer mal, pero un poco creído, ¿sabes? Y respetarte y valorarte, que muchas veces parece que los que menos nos valoramos somos nosotros mismos, y decir, oye, este es mi trabajo y esto es lo que vale, y no voy a considerarme menos. Y entonces, pues fue el momento de decir, pues estoy aquí y quiero poder ir al teatro principal y decir, soy profesional y no tengo por qué quedarme en la puerta, o sea, mi producto puede estar aquí de alguna manera. Sí, porque además eso es importante, porque yo me di cuenta en la obra que hice hace poco de Space Invaders, que cobramos una entrada que creo que fue en su momento de 10 euros. Y sí que es cierto que cuando me lo dijeron, la primera imagen que te viene en la cabeza es decir, es que si estamos cobrando 10 euros, nuestro producto tiene que ir al nivel de un producto de 10 euros. Claro, es como que ya te pones esa exigencia de decir, vamos a ofrecer algo que vendemos. Muy interesante. Y vale, pues ahora te quiero preguntar qué... Suena feo así, pero qué contraste respecto a la asociación al montarte en compañía profesional. O qué pros, es decir, a ser profesionales optamos a esto, pero dejamos de lado otras cosas. Eso es. El mundo profesional, pues obviamente te abre esas puertas de respeto, por decirlo de alguna manera, porque se te considera profesional únicamente porque lo diga tu CIF. Te abre un circuito al que no optas siendo amateur, de ferias, que son muy interesantes porque es a las que acuden los programadores, a los distribuidores. Te permite que un distribuidor pues, se fije en ti y pueda ofrecer tu trabajo, y te da un poco pues, ese respaldo de alguna manera. Pero los contras a veces son mayores, y más en esta etapa de pandemia que vivimos, que es tan complicado, que la cultura se está quedando un poco relegada también, porque obviamente la sanidad en este momento es mucho más importante y el aporte que tiene que hacer el gobierno a ella pues también lo es. Pero lo que implica negativamente el mundo profesional es que son muchos gastos. Entonces eso implica que hay que subir cachés, que todo se complica, que hay plazas a las que no pueden contratarte porque tienes un caché superior, pero si lo bajo entonces no puedo pagar mi cuota de autónomo, y ya es entrar en ese mundo adulto de autónomos, de cuotas, de impuestos, etcétera, que el mundo de la asociación pues no lo tiene. Es más fácil. Es más fácil, justo, esa es la palabra. Es más sencillo, pero por otro lado es mucho más limitado el mantenerte como asociación y no dar ese salto. Claro. Y quizás esta pregunta ya es un poco más íntima, pero ¿encontraste alguna diferencia entre el número de bolos que empezaste a tener a convertirlo en profesional al de amateur? Sí, porque nosotros, como te digo, llevamos ya bastantes años como asociación, entonces teníamos ya un pequeño circuito de sala, gente que nos conocía y que recurría a nosotros. Ese circuito de alguna manera se mantuvo, pero sin embargo los festivales a los que solíamos ir, por ejemplo nosotros en Alicante Escena, pues íbamos prácticamente con todo lo que montábamos, el festival de IBI, que eran festivales no profesionales, festivales amateur, a los que ya no podíamos optar, obviamente, porque ya éramos profesionales. Entonces todo eso lo perdimos, ese tipo de festivales que eran muy enriquecedores porque viajábamos, porque te daban premios, porque había prensa, eso lo perdimos. Gracias a que esas plazas particulares, esos ayuntamientos sí que siguieron contando con nosotros, pues mantuvimos una pequeña cartera que nos ha costado mucho defender, y poco a poco esa cartera pues con los años ha ido creciendo y han habido algunos programadores más. Ahora tenemos distribuidora, que cuando éramos no profesionales no la teníamos. Claro. Ahora hay una distribuidora que nos defiende, que lucha por que se nos conozca y porque nuestro trabajo llegue a todos los sitios. Entonces, no sé, por un lado pierdes un tipo de plazas, un tipo de funciones, pero ganas otra estabilidad y otro tipo de circuitos. Claro. ¿Y qué consejos, vamos a llamarlo así, podrías ofrecer a personas que quieran transformarse en profesionales respecto a si te quieres montar una compañía, pues es necesario o sea aconsejable tener un gestor, tener... No sé, sí y no. Yo pienso que lo necesario y lo primordial para crear una compañía es ser perseverante. Ya fuera de asociación profesional, no serlo, la perseverancia es indispensable.
no podemos pretender que esto vaya rápido y generar un trabajo de manera fugaz y pensar que en un año ya vamos a tener una compañía súper estable y que va a funcionar. Yo siempre recomiendo el paso de la asociación cultural, más largo, más corto, pero pienso que es una manera de probar. Suerte. Una manera de probar sin suertes, perder tanto. de no perder dinero, de no tener una inversión de entrada. Ahora que tú dispones de ese colchón de dinero y quieres hacerlo, pues maravilla. Pero creo que es una manera un poco más segura de poner a prueba tu trabajo. Entonces es un paso genial que te permite experimentar, que obviamente pues implica que no puedes cobrar, sí, pero bueno, de alguna manera ese primer año creo que es algo que viene muy bien, de alguna manera para dar seguridad. Y en cuanto tengas esa seguridad, en cuanto veas que, pues oye, mi trabajo funciona y mi trabajo la gente lo ve y gusta. Hay a quien sí, hay a quien no, pero de alguna manera esto puede llegar a algo más. Entonces poco a poco puedes dar ese salto. Que estás solo, pues está la figura del autónomo. Que sois varios, está la figura de la pequeña empresa. Pero siempre teniendo la seguridad de que desde la asociación la gente ya ha visto mi trabajo y parece que me interesa. Comprendo. Y bueno, si quieres hacernos una pequeña guía acerca de las obras y las producciones que has ido teniendo desde que empezaste a ser profesional, si quieres. Desde que empezaste, pues vale, me quitas unos cuantos años. Claro, claro. No, bueno, nosotros, como te digo, la compañía se fundó, pongo comillas porque realmente no hubo una fecha completa de fundación, pero sí que el año en el que empezó a verse nuestro trabajo fue en el 2006, cuando estábamos en tercero de carrera, estrenamos nuestro primer espectáculo, que se llamaba 5 y no dejar nunca de amarte. Todo lo que se ha creado desde mi compañía lo he escrito yo. Puede parecer un poco, pues eso, Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Pero ese fue el motivo por el que se creó Enclavados. Queríamos hablar desde nuestra voz y contar lo que nosotros, o lo que yo en particular quería contar. Y por eso la fundamos. Entonces, ese fue nuestro primer espectáculo en 2006. 2 años después llegó Con charcos en los ojos, siguiente espectáculo. 2 años después llegó Como cuando soplan las velas, que fue quizá el espectáculo que más recorrido tuvo, que más repercusión tuvo. Fuimos a varios festivales a nivel nacional y eso quizás nos permitió dar el salto para con nuestro siguiente espectáculo, que fue un espectáculo infantil, cuando William era Will, pues dar ese salto al mundo profesional. Cuando William era Will estuvo en la jornada de Siglo de Oro de Almería, estuvo en el Teatro Principal de Alicante, entró ya en un circuito profesional. Después de él llegó Casi Casi, otro espectáculo musical, y ya 100% profesional. Nuestra primera producción fue Video 84, o Cuando Capra encontró a Wilder, que fue en el año 2017. Después, justo en pandemia, estrenamos Protocolo Polo, nuestro segundo espectáculo infantil, y hace muy poquito, a finales de 2021, nuestro último espectáculo, que se llama Ocaña, La Noche del Sol, que es un monólogo que interpreto yo. Muy bien. Y ese ha sido el recorrido de Enclavados, así, muy resumido. Muy bien. Y bueno, te quiero hacer 2 preguntas. Voy a empezar primero porque tú estudiaste teatro musical, y sí que es cierto que has dicho que has hecho pequeños musicales. ¿Qué dificultad puedes encontrar al querer encarar un musical o querer crear un musical? Yo estudié musical y muchas veces me pregunto por qué. Y esto va a parecer un poco feo para la gente de musical y no quiero que lo sea ni mucho menos. Yo amo el género musical, me encanta a nivel público. Lo adoro y cuando fui a hacer la prueba de acceso pues me planteé el decir, bueno, ¿a qué me quiero dedicar dentro del teatro? Me gustaban mucho los musicales y pensé que de alguna manera el hacer musical pues me permitiría formarme de una manera más general, ya no solo interpretativamente, sino también a nivel cuerpo, a nivel vocal, y por eso hice musical. Mis 2 primeros años de carrera fueron maravillosos, gracias sobre todo a mi maestro César Bernat, que vamos, ha sido lo mejor que me llevó de la Escuela de Arte Dramático de Murcia, pero sí que es cierto que en tercero y cuarto todo se focalizó demasiado en la interpretación en el musical. Entonces, para quien le guste el musical y se quiera dedicar al musical, era maravilloso. Pero a mí me saturó un poquito el hecho de no hacer teatro de texto prácticamente. Todo lo que tocábamos era musical y yo pues sentía la necesidad de hacer un Lorca, o un Shakespeare o un Lope y terminar la carrera diciendo he trabajado todo, claro, no solo La Tienda de los Horrores. Y lo digo efectivamente porque amo La Tienda de los Horrores. Entonces, es cierto que terminé la carrera y puedo decir satisfecho que me formé en muchos aspectos que no lo hubiera hecho en texto, pero por otro lado, como te digo, eché de menos pues esa parte un poquitín más textual de trabajar un texto contundente y con base. Entonces, no sé, yo lo que recomiendo a toda la gente cuando no sabe todavía qué rama elegir es
que piense en el tipo de teatro que quiere hacer cuando termine la carrera, simplemente. Yo tengo compañeros de carrera, como por ejemplo Pepa Lucas, que era evidente que tenía que estudiar musical, porque Pepa nació para hacer musicales, o sea, vocalmente, a nivel corporal y a nivel interpretativo, tiene todas las herramientas y toda la base necesaria para poder dedicarse a él. Yo soy consecuente con mis habilidades y pues podría hacer musicales, obviamente, ¿por qué no? Pero creo que el nivel que se exige pues es muy superior. Es un nivel alto. Yo puedo tener. Vale, comprendo. Y la segunda pregunta que te quería hacer era qué diferencias, que obviamente ahora me las vas a contar, o no, mejor, ¿cómo fue la experiencia de crear un espectáculo en el que tú eras el guionista, tú el director, imagino, te dirigías a ti mismo, ¿no? Para ser... Pues ha sido un poco locura. Ha sido un proyecto muy solitario, y lo digo tanto positivamente como negativamente. Positivamente porque el hecho de estar solo pues, me permitió pues, total libertad de creación. Yo me he ocupado de todo, es un monólogo que interpreto yo solo, que me escribí yo, me he cosido el vestuario yo, he diseñado la escenografía yo, excepto la música y la parte técnica que se encargaban otras personas del equipo, obviamente. El resto de cosas nacieron de mí. Entonces, por ese lado, pues guay, porque te permite la libertad de crear lo que tú quieras crear, pero por otro lado, pues es muy solitario el estar ensayando tú solo, el seguir un proceso tú solo. Tenía que grabarme los ensayos para poder verlos después y tener una visión desde fuera, y a veces pues eché en falta el que hubieran dos ojos más mirándome, pero por otro lado, y más en estos tiempos pandémicos maravillosos, irónicamente hablando, claro, pues me facilitaba el estar solo, pues poder trabajar sin mascarilla, no tener que estar pensando en distancias, en lugares, etcétera. Entonces, no sé, ha sido un poco decisiones tomadas sobre la marcha. Yo no es que eligiera trabajar solo, no es que me encante trabajar solo, pero de alguna manera, pues, en este proyecto en concreto era más sencillo trabajar solo. Y además para un personaje como es José Ocaña, pues el estar solo también me permitía un nivel de concentración más alto, el poder entender más al personaje, el poder trabajar más sin miedo a la imagen externa, o no sé. Claro, porque imagino que el trabajar solo te da más libertad creativa, ¿no? Porque estás solo. Sí, claro, te permite jugar mucho más sin el miedo al que dirán. Claro. Aunque también, pues eso, repito, es un poco la incertidumbre de que se está bien. Claro, eso es lo que te iba a decir, que también al estar solo, también un actor muchas veces necesita esa seguridad de tener un factor externo que le esté viendo y más o menos guiando. Y al estar solo, pues imagino. Fue muy interesante además porque fue un mes y medio más o menos de proceso creativo y no vio nadie nada hasta la semana antes. O sea, yo como te digo, me grababa los ensayos, lo veía en casa, volvía a repetirlo y tal, pero no tuve una visión de otra persona, de una segunda persona, hasta la semana o las 2 semanas previas que vino alguien a ver un ensayo, y yo creo que me puse más nervioso casi que en el estreno. Claro. Y a lo mejor era una persona o dos, no recuerdo, y además gente de confianza, gente del equipo, gente que iba a seguir conmigo en el trabajo, pero fue algo duro porque era como, madre mía, ¿y si de repente no se entiende lo que he hecho? O sí que se entiende, pero es un horror y no gusta. ¿Qué pasa? Y gracias a Dios no fue así, la cosa se entendió y funcionó, entonces me dio esa tranquilidad, pero fue un momento muy, muy duro, me provocó casi más nervio que el propio estreno en sí, porque en el estreno, pues eso, ya has tenido toda una semana de ensayos generales, ya ha habido gente que ha visto tu proceso, que ya vas más seguro. Tienes un feedback y es como, bueno, vale, funciona. Pero en ese momento no lo tenía y fue un poco pánico. Claro. Pues imagino que, claro, como has comentado antes, tú siempre has sido casi el guionista, el director, ¿no? de los espectáculos. Muchas veces la gente me pregunta, ¿pero Enclavado quién es? ¿Quiénes sois? Claro. Y es como, pues Enclavado soy yo, y es la gente que trabaja conmigo. Iba a decir para mí, pero no. Claro. La gente que trabaja conmigo. Yo he estado en todos los montajes de Enclavados, obviamente, he escrito y dirigido todos los montajes de Enclavados, y después hay un equipo de gente que ha estado prácticamente también en todos esos montajes. Nacho, por ejemplo, ha sido actor prácticamente en muchos de los espectáculos, se ha encargado de la música de todos ellos. Ruth, Ángel también son gente que ha estado prácticamente en todo el proceso. Visisono son nuestros técnicos desde hace años. Entonces, aunque yo sea la cara visible o representante, o prácticamente la figura de Enclavados, hay un círculo de gente, un grupo de personas que siempre están en Enclavados y son parte de Enclavados, obviamente. Muy bien. Y bueno, otra pregunta sería que has dicho que tienes un espectáculo infantil que se llama Protocolo Polo, que yo he tenido la oportunidad de ver y me gustó mucho. De hecho, no sé si te lo comenté a ti o a tu compañero Diego, que me recordó mucho a una película de Pixar o de Disney.
Tiene como ese toque. Me gusta. Y bueno, ¿qué beneficios puede tener o al hacer un espectáculo infantil? Si eso podríamos decir que pues llegar a ser más comercial por el público que tiene o por lo que se suele exigir quizás más en los ayuntamientos o... A ver, para hacer teatro infantil te tiene que gustar trabajar para niños. A las compañías que se dedican exclusivamente al teatro infantil las admiro, porque el público infantil es muy complicado, es muy exigente y es muy complicado. Entonces hay que tenerlo muy claro y gustarte mucho trabajar para ellos. En mi caso, no queríamos cerrarnos solo a un público, empezamos dedicándonos a un público adulto, juvenil adulto, y surgió la necesidad también de ¿por qué no probar? ¿Por qué no intentarlo? Aparte de eso, también es cierto, como estabas diciendo, desde las administraciones se apoya quizá más al teatro infantil, pues porque hay que crear un público infantil, porque de alguna manera educacionalmente es muy útil. Entonces hay muchos ayuntamientos que a lo mejor no tienen una programación estable para público adulto, pero sí que de vez en cuando trabajan para el público infantil. Entonces fue un poco las dos cosas. Por un lado el probar y el abrirnos a nuevos públicos, y por otro lado el decir, bueno, vamos a crear algo que de alguna manera sabemos que va a tener algo más de recorrido porque las administraciones quizá lo apoyan más. Entonces es cierto que está ese apoyo de administraciones, quizá pues, cuando William era nuestro primer espectáculo infantil, yo creo que ha sido el espectáculo que más funciones hemos hecho. Ah, bueno, claro. Porque existen campañas escolares que para un producto adulto pues no existen. Para un producto adulto lo ideal sería entrar en una gira o hacer temporada en un teatro de Madrid, pero claro, eso siendo una compañía de provincia es muy difícil. Claro. Sin embargo, en el teatro infantil pues es más fácil conseguir una campaña escolar. Nosotros, por ejemplo, hicimos en el Teatro Concha Segura de Yecla, hicimos, no sé si fueron 12 funciones en una semana para todos los coles de la zona, y fue maravilloso porque el producto rueda, se trabaja y es genial. Hay teatros como el Horta Teatre de Valencia que se encargan a campañas escolares. Entonces, pues como digo, es un tipo de teatro, un tipo de público muy complicado, muy exigente y muy difícil, que te exige y que te implica estar al 100% y trabajar a full, pero te da esa seguridad de que vas a tener un recorrido quizá mayor que con el teatro adulto, por lo menos hablando, repito, desde las compañías o grupos de provincias para los que nos hemos complicado ese tipo de temporadas o cosas más estables. Porque imagino que muchas veces sí hablamos de los niños, de que obviamente son niños, pero que puede ser quizás el público más sincero, ¿no? Es decir, porque al niño le va a gustar o no le va a gustar, y si ya no está. Gusta, te lo va a decir en el minuto 1, o sea, ¡no me gusta! Claro. Y si hablas flojo y no te oye, te van a decir ¡más alto! Y si no se entiende, te va a decir ¡no lo entiendo! O sea, te van a decir cualquier cosa que suceda, eso no es problema. Entonces eso mola, porque sabes que el feedback es automático e instantáneo, pero por otro lado, pues... Y aparte tienes que hacerlo de tal manera que capte su atención constantemente, obvio, ¿no? Porque... Claro, y hablar de los temas que sabes que van a interesar. También un montaje infantil, pues obviamente en duración siempre tiene que ser un poquitín más breve, no llega a la hora, 50 minutos, 55... hay ciertas cosas que tienes que cumplir para, pues eso, para no salirte del tiesto. Comprendo. Vale, pues ya acabando, coméntanos un poquito si tienes a lo mejor algún proyecto en mente o en marcha. Yo, es un poco agobioso lo que voy a decir, pero yo normalmente cuando estreno un espectáculo prácticamente al día siguiente ya estoy pensando en el siguiente. Y es algo que muchas veces me da rabia, porque no llego a disfrutar casi del momento de... Bueno, del que has hecho. Vamos a disfrutarlo, a gozarlo, pero siempre tengo la necesidad como de estar con algo en la cabeza nuevo y dándole forma. Y sin embargo con Ocaña no ha sido el caso, con este último espectáculo no ha sido el caso. Quizá porque ha sido el proceso más distinto que he hecho, por lo que te decía, porque he estado pues, muy solo, porque es la primera vez que monto un monólogo en el que yo me enfrento a un texto de 1 hora y 10 solo, con canciones, con cosas varias. Y además, pues teniendo la pena de que por circunstancias o por cómo ha empezado este 2022, con todo el tema pandémico, presupuestos no aprobados, etc., pues prácticamente no hemos tenido funciones. Estrené en octubre, después en noviembre estuvimos, como has dicho, varios días en Madrid, y desde entonces pues no he vuelto a tener bolos. Entonces tengo la sensación como que todavía no... Aún no arranca. Sí, no ha arrancado, se ha estrenado, la gente lo ha visto y me han dicho cosas muy bonitas de él, pero necesito todavía más vida, imprimirlo, el probarlo, el poder decir, este es mi producto y quiero que lo conozcáis. Entonces todavía estoy ahí un poco como con la sensación de estreno y de que este proyecto no ha despegado del todo y no me he permitido el empezar una cosa nueva, pero vamos, en mi cabeza siempre está ahí, siempre hay la necesidad de ir un poquitín, un paso por delante. Claro. Muy bien, y bueno, ya por último, pues vamos, si quieres, a resumir un poquito o eso.
pequeños consejos o anotaciones en general, de decir si estáis en una escuela o si no estáis en una escuela, os estáis preparando de alguna u otra manera. Pasos que podéis seguir. O sea, esto sería un método de actuación respecto al mundo profesional, ¿no? Pues en resumidas cuentas, como hemos dicho, jugar es fácil y siempre tenemos que jugar. Pero una vez ese juego se quiera convertir en algo un poquitín más estable y queramos que el público vea nuestro juego y que haya un teatro que programe ese juego nuestro, pues sí que necesitamos esa figura legal de alguna manera que nos proteja. Mi consejo, como hemos estado hablando, es que para probar suerte, para empezar, la asociación es algo muy útil, ya sea cultural, ya sea juvenil, como sea, una asociación sin ánimo de lucro que nos permita únicamente pues, tener un CIF que nos proteja, que podamos facturar y cobrar un caché mínimo para poder pagar nuestros gastos de furgo o de dietas o de lo que necesitemos. Que eso nos permita generar, que nos permita dar un paso adelante, que nos permita generar una cartera de proyectos, y cuando eso ya tenga una base, pues entonces el cuestionarnos y decir, puedo dar ese salto, puedo dar ese paso, puedo hacer esa inversión y crear una pequeña empresa con mis compañeros, o darme de alta como autónomo y luchar por la profesionalidad, pero ya teniendo de alguna manera la experiencia previa de haber probado suertes con la asociación. Mi consejo siempre es ese, ya sea 1 año, 2, 3, los que necesitéis, pero poner a prueba tu trabajo siempre viene muy bueno. Sí, yo creo que puede ser un buen consejo el querer despertar esa vena artística de cada uno y querer crear y expresarse y contar algo, ¿no? Porque no pensamos que por ser una asociación cultural somos menos, simplemente pues es un paso que tenemos que pasar todos, y yo creo que después de terminar una carrera es lo ideal. Claro. Termino la carrera, pues voy a probar formativamente ahora con este CIF, mi trabajo, ¿qué tal? ¿Funciona? Hostia, qué guay, funciona. Pues a los 2 años, venga, voy a hacer esa inversión y ahora soy profesional. Ahora vais a pagarme por mi trabajo lo que yo quiero exigir porque lo merezco. Claro. Sí, que podemos decir que es bastante aconsejable, no es el único camino, no es el único trayecto, pues sí que es cierto que hay artistas que prefieren simplemente presentarse a casting o dedicarse de otra manera, claro. Pero sí que es aconsejable lo que dicen siempre, si no consigues trabajo, si no te dan trabajo, siempre tienes esa herramienta o esa capacidad para poder crearlo. Y más, repetimos lo que decíamos al principio cuando estamos hablando de provincias. Obviamente en Madrid, Barcelona, ciudades grandes, pues el mundo casting es más activo, hay mucha oferta y sabes que todas las semanas te vas a encontrar con algo, ya sea para tele, para cine o para teatro. Pero en provincias sale un casting cada 1000. Sí. Muchas veces incluso se traen a la gente de Madrid cuando van a rodar una peli, porque viene ya directamente la agencia de casting desde Madrid, entonces es muy complicado. Entonces, la mejor manera es un poco creándote tu propio trabajo. No nos podemos quejar y decir, no, es que en Alicante no hay, es que no hay teatro, pues háztelo tú. Claro. Yo muchas veces digo eso, o sea, no nos podemos quejar. Es cierto que hay mucha menos oferta, pero eso no implica que si yo quiero y yo necesito y yo creo en mi trabajo, vamos, se puede hacer teatro en Alicante, en Málaga, en Madrid y en Cuenca, en cualquier ciudad. Pero obviamente pues las limitaciones son mayores, las dificultades también son mayores y el esfuerzo también es mayor. Claro. Imagino que también otro consejo sería por lo que han mencionado antes, abrirse a que podemos no solo ser actores, sino podemos incentivar ese camino a ser director, a ser escritor. Yo en mi caso fue un poco necesidad, por el hecho de abaratar, sobre todo cuando empezábamos. Pues a mí me hubiera encantado contar con un productor, contar con una indumentarista que me hiciera el vestuario, con un maquillador y poder pagar a todo ese personal maravilloso. Pero claro, repetimos, estamos empezando, somos una asociación, no tenemos dinero, empezamos de cero, cada uno poniendo nuestros euricos del bolsillo. Entonces era como, ¿cómo voy a pagar a alguien para que me haga el vestuario? Si yo sé coser. Claro. Pues venga, lo coso yo. Claro. ¿Y cómo voy a pagar a alguien para que me maquille? Si podemos maquillarnos nosotros, pues venga, nos maquillamos y al final pues el tiempo también te da esa experiencia y te hace abrirte a otras cosas que a lo mejor no te hubieras planteado, pero la necesidad es lo claro, que tiene. Y que es curioso porque no siempre pasa, pero cuando empiezas a meterte y aprender algo, te empieza a gustar. O sea, hay muchas veces que a lo mejor dices, a mí el aprender a maquillar pues no me interesa, pero a lo mejor si te empiezas a interesar. Por supuesto. Claro. Y eso, hay otro caminito, otra vertiente que encuentras a la que pues que puede recurrir cuando la cosa no... Claro, que puede ser interesante. Vale, y ya por último otro consejo también sería
pues eso, no cerrarse quizás solo a la actuación, sino abrir un poco más el abanico, ¿no? Y decir, pues mira, si puedo ser instructor, puedo ser monitor de teatro, puedo... Está un poco el rollo este de que los profesores de artes escénicas son actores frustrados que no han podido ser lo que han querido y entonces se dedican a la formación. Bueno, siempre está eso, incluso yo me acuerdo cuando estábamos en la carrera que lo decíamos, esta es una frustrada. Pero yo no estoy de acuerdo en eso. Yo tampoco estoy de acuerdo, o por lo menos en mi caso, y no por defensa y por decir, no, yo tengo súper éxito. No se trata de eso, pero yo lo primero que hice cuando terminé la carrera fue sacarme el CAP, certificado de actitud pedagógica, porque quería dar clase, me gustaba la formación. Y no es que haya recurrido a ella como última opción para poder comer, ni mucho menos. Sí que es cierto que es lo que me da de comer, más que las funciones, más que los bolos. Sí, eso es un hecho. Pero ha sido una decisión totalmente libre, mía. Disfruto la formación muchísimo. Me encanta trabajar con adolescentes, verlos crecer desde los 12, 11 años en las artes escénicas y ver que con 20X pues hay gente que ya ha encontrado su huequecito y de alguna manera decir, hostia... Yo he participado o yo vi a este chaval empezar o le vi decir por primera vez me gusta el teatro y ver que ahora está haciendo cosas y que se estaba sacando las castañas, pues es algo súper enriquecedor para mí, obviamente. Y repito, no lo digo desde la posición del actor frustrado de... Claro. Y yo aquí en provincias haciendo mi monólogo. Pues no, genial, yo súper satisfecho y muy contento con mi monólogo y también súper orgulloso de ver a mis chavales pues, perdidos por Madrid, como tú, haciendo sus cosas o trabajando desde provincias y luchando también por ser compañías. Claro, y porque no siempre es tan sectario, es decir, tú puedes ser profesor, pero también como en tu caso, ¿no? También puedes tener tu propia compañía y tú puedes seguir creciendo a nivel profesional en ese sentido, aunque una cosa no tiene por qué opacar a la otra. Y de alguna manera yo creo que para el alumno también es muy enriquecedor ver que su profesor está en activo. O sea, para mí cuando yo era alumno lo era, o sea, saber que podía ver a mi profesor encima de un escenario y que lo que me estaba enseñando en clase él lo podía llevar a práctica y yo verlo era brutal. Entonces de alguna manera yo creo que también para mis alumnos pues es enriquecedor el ver que su profesor pues pelea y que lucha y que se puede hacer, se pueden hacer las cosas y el ejemplo está aquí. Y eso también mantener al profesor, estar más actualizado, el estar en marcha. Y también sí que es cierto que muchos profesores me lo han dicho que al impartir clase o al intentar enseñar, uno también va aprendiendo. Obviamente. Del alumno. Y no solo el profesor enseña al alumno, justo el alumno muchas veces enseña al profesor cosas que a lo mejor no te esperabas o sin embargo pues, reacciones del alumno, puntos de vista, maneras de entender el personaje que a lo mejor tú ni te planteabas. Y obviamente esa visión joven o nueva pues, puede ser más positiva que la tuya. Claro, pues al final el alumno también es un reflejo de cosas que te han pasado, que te pasarán o que nos pasan al final a todos, ¿no? en este mundo. Bueno, Alberto, pues ha sido un placer. Mío. Y ojalá que te siga yendo todo bien, que este 2022 se abra un poquito más. Podamos ver también tu última obra. Y un placer. Pues igualmente, y muchísimas gracias por haber contado conmigo, obviamente. Muchísima suerte con este podcast. Y que nos sigamos encontrando en las tablas y por la calle de Madrid o donde sea. Ojalá. Pues un placer. Y un saludo y bueno, ya está aquí el podcast de hoy. Nos veremos en el siguiente y ya está.